por eso les pido que le pongan compromiso, pero también que piensen de manera solidaria, con compañerismo, y hagan el trabajo todos a conciencia, más allá de que después alguno no siga con la materia, ¿sí? Por lo menos en el tiempo en que esté, como para que los compañeros que quedan no queden a último momento terminando todos solos, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Pero bueno, eso también lo van a tener que ver ustedes en cada grupo. De qué manera se van organizando para ir haciendo desde ahora cosas y después no dejen, más allá de que por ahí no sigan, eh, esperemos que no les pase a ninguno, pero si llega a pasar que deciden no seguir o lo que sea, eh, que la parte del trabajo que les toca a ustedes, por lo menos la acompañen y hagan una parte igual, ¿sí? ¿Cómo? No, eso es. ¿A qué te referís? No, bueno, eso después lo vamos a ver. Depende de la cantidad de grupos que expongamos y la cantidad de alumnos que seamos a la hora de exponer. Eso después lo vamos a ver. Yo me refiero más al momento de hacer el trabajo, de todo el proceso de investigación, de todo el proceso del trabajo en sí, ¿sí? Después a la hora de exponer, bueno, en todo caso, si son menos, si tienen que exponer más que otro grupo, podemos ver comúnmente con 20 minutos, 15, 20 minutos cada uno estarían para poder exponer. eh, la idea es que los grupos no sumen más de 40 minutos. Eso sería lo ideal, ¿sí? Para que no se haga muy extenso tampoco el trabajo. O sea, para todos. Aparte recuerden que tenemos que estar todos porque una instancia de evaluación, así que más allá que les toque o no exponer, tienen que participar, tienen que estar presentes en las dos fechas, ¿sí? Bueno, eh, arranquemos con los temas de la semana que viene. Eduardo quiere entrar. A ver, ahí estamos. Bueno, en principio me interesa que lean todo el texto porque de eso yo les voy a hacer, va a haber preguntas. El primero de los puntos eh, va a estar relacionado con el primer texto que les di, ¿sí? Que lo analizamos juntos. Es un texto que está bueno, que lo lean todos De y así Ferrer. que bueno. Si hay alguna duda sobre que no entienden algún concepto de eso, me lo pueden pasar por mail, pero eh, el tema del el primer texto va a ir incluido, ¿sí? ¿Alguna pregunta de eso? Con Lo de, respecto, lo de Aldo Ferrer era. el de Aldo Ferrer, sí. Listo. Así que ese lo tienen que leer todos y entender todos. Hablamos mucho del tema, está bastante claro por dónde van a ir las preguntas, pero bueno, es un texto bastante completo, no sé si lo alcanzamos a ver todos los puntos, así que bueno, ese es un tema que va a entrar, seguro. Con el tema, a ver, vamos a ir haciendo una cosa. Si me dan un minuto, voy a abrir. eh, Si está mirando el parcial, compártalo, así lo vemos todos. no, no lo hice todavía el parcial, así que no lo pasé por lo menos. No, estoy viendo lo que les fui presentando
para ver qué temas. Bueno, el PowerPoint que les di de introducción en la clase 2 creo, por lo menos yo lo tengo acá así, después fue cambiando un poco por los paros y demás, pero de alguna u otra manera lo tienen, ahí se los voy a compartir. Eh, Ese es el que tiene un montón de cuadros, ¿no? Las escuelas, ¿no era el primero que vimos? Lo de las sí, escuelas y después lo de las empresas. claro, está todo en el mismo, sí, porque es un resumen. Bueno, lo de las escuelas siempre es un defecto de mis materias, Me hizo que acordar que siempre siempre, tienen algo de lo de las escuelas, como para que después cuando sean más grandes no se olviden de mí, es decir, la profe que nos explicaba lo de las escuelas en todas las materias. Bueno, la idea es en general que ustedes entiendan los dos grandes conceptos en los que se dividían las escuelas y más o menos los periodos, ¿sí? Tienen un montón de información más de la que yo puse acá en la bibliografía que les di, ¿sí? En uno de los puntos está a ver si lo pusimos acá, no. En uno de de los libros y de los puntos está como la secuencia, creo que acá no está, ah, sí, esto, que tienen la evolución, ¿no? De la teoría administrativa. Bueno, un poco eso y si es posible recordar los tiempos y los tipos de escuelas con los nombres, o por lo menos de los más importantes, no les digo que se sepan todos de memoria, pero que tengan una referencia al momento de hablar de una escuela u otra, o de un tipo de escuelas y otro tipo de escuelas, quiénes fueron los grandes referentes de cada uno, ¿sí? Que parece una pavada, pero después en el tiempo y en otras materias y en otro tipo de trabajos van a ir viendo que están siempre relacionados y son siempre los mismos, ¿sí? Eso por un lado, no es que se tienen que saber de memoria cada una de las escuelas, pero sí tienen que saber lo principal, ¿se entiende? Después esto sí, sí, profe, esto es lo básico, lo pueden complementar con la información que yo les di, pero acá tienen específicamente lo básico de de las definiciones más resumido en posible, cuáles son los elementos, cuáles son los tipos de empresas. Bueno, de esto puede ir cualquier pregunta de este tipo, ¿sí? De hecho, por eso está tan resumido, porque... Y después tienen las etapas esto ya lo vimos, lo estuvimos viendo en clase, especificando qué era cada uno, ¿no? Más o menos entender a qué se refieren con cada uno de estos puntos. Y bueno, obviamente misión, visión y valores son temas básicos que hasta hicimos un trabajo, ¿no? O sea que de esto resume un montón de la bibliografía que yo les dejé, ¿sí? sí, Después, profe. o sea, esto sería como lo básico de esos temas que no pueden no saber. Después, el tema 2. Ustedes me van haciendo preguntas si les surge alguna con respecto. Bueno, vieron que yo les puse, les di un texto de administración y gerentes, que es un texto dentro de esto mismo, que habla un poco de todo eso con más detalle, ¿no? Eh, pero bueno, como tienen muchos ejemplos y habla de casos y demás, pero todo lo que yo les resumí ahí
La organización, la dirección, el control, la planificación, todo eso lo tienen más desarrollado en la bibliografía que les fui dejando, ¿sí? Por ejemplo, acá les comparto algo que les puede servir de referencia. Ven este cuadro que explica lo mismo que ustedes tienen ahí. Eh, bueno, esto es de administración y gerencia, es uno de los artículos que les dejé, ¿sí? Esta relación que explica un poco esto de la planificación, la organización, la dirección y el control, ¿sí? Esto Son al como menos, las 4 actividades básicas que se realizan como proceso en la administración. claro, bueno, ustedes lo tienen en el PowerPoint como un resumen, pero acá está más explicado, tienen los 14 puntos de Deming, ¿sí? Este texto es importante que lo lean, ¿sí? Porque habla por ahí de los roles, del gerente, enlace, el rol informativo, el rol interpersonal, el de negociador, ¿sí? Sobre todo esa parte, el tema de los roles, el tema de la naturaleza interactiva del proceso administrativo, ¿sí? Tipos de gerente también, profe, o sea, de gerente de primera línea, medio y alto también. Sí, y que es conceptual, humanista, técnico, las habilidades, ¿sí? Este texto está relacionado con los temas que vimos, porque acá hablamos ya de misión, visión, ¿sí? Pero más que nada esos conceptos, ¿sí? Eficiencia y eficacia, que me sepan explicar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bien, ese sería otro punto que puede llegar a entrar en el parcial, ¿sí? Después, bueno, lo demás, lo de la evolución es parte de las escuelas. La ficha de autores es lo mismo que les puse ahí. Y después tienen lo de misión y visión. O sea que de esas unidades, eso sería como lo más importante. Con respecto después vimos en la parte de estrategias, ¿sí? Ya en la clase 4 y 5 que tienen otros apuntes, ya tienen el apunte de motivación, los tipos de modelos de motivación, eso lo vimos. Primero les voy a mostrar este, que es el que primero abrí, ahí les comparto. A ver, esperen que... Bueno, acá en Administración Estratégica tienen las etapas del proceso. Acá hablan de nuevo de declaración de misión, visión, ¿sí? Fuerzas y debilidades, bueno, lo que sería un FODA, ¿sí? Este texto también va a entrar, ¿sí? Igualmente están relacionados, vieron que ya les había mostrado que ya habíamos hablado de misión y visión, de hecho habíamos hecho un trabajo práctico. Bueno, hasta acá vamos, ¿alguna duda con respecto a todo esto? Por el momento no, profe. No, profe, por el momento no. No, profe,
Claro, bueno, eso con el tema de motivación. Sí, alguna explicación de la teoría de las cavernas, cuál sería bueno, lo que vimos en la clase. Después tienen los tipos de estrategia, que ese es otro, y lo de planificación estratégica uno y 2, que son dos textos, y lo de la matriz crecimiento y participación. Esos temas los tienen que entender y saber. Eh, Fíjense que hay temas que están repetidos, porque acá en la jerarquía de planes, eso lo vimos también, que tienen planes estratégicos, operativos y demás. Está el tema de, otra vez, el establecimiento de la misión, de la visión, el horizonte del tiempo. O sea, por eso les decía, hay mucho vocabulario, hay mucho texto que se repite en los distintos libros, ¿sí? Porque estamos hablando de los mismos temas, básicamente. ¿Sí? Y esto de la administración estratégica, establecer metas, formular estrategias, el control estratégico, los diferentes niveles de estrategia, ¿sí? Bueno, esta diferenciación, que me sepan diferenciar qué es un plan operativo de una estrategia a nivel funcional, a nivel de unidades de negocios, a nivel corporativo, o sea, estrategia corporativa, objetivos, planes. Y acá tenemos lo de la matriz BCG, ¿sí? Profe está compartiendo el material. Ah, ¿no lo ven? Yo pensé que lo estaban No, viendo. la estoy viendo a No, usted. no lo vemos. Ay, perdón. Yo estaba muy pasándolo pensando que lo estaban viendo todos. A ver, perdón. Bueno, vuelvo para arriba. Esto del el capítulo 10 que habla de planificación y administración estratégica, habla un poco de todo, o sea, está relacionado más bien cómo se planifica una estrategia, las metas, ¿sí? Los niveles, el establecimiento de la misión, planes estratégicos, planes operativos, creados por quiénes, o sea, esto se repite mucho porque habla de de las diferencias entre esto de realizar un plan estratégico y luego basarlo a nivel operativo, ¿no? Eh, y esto que hablábamos de la misión y de la visión, el propósito, el proceso de administración estratégica que plantea el tema de establecer metas, formular estrategias, ¿sí? Esto de los niveles, los tres niveles de estrategia, ¿sí? Un poco que entiendan ese concepto en general. Se repite bastante, pero bueno. Y acá tienen lo de la matriz BCG y las cinco fuerzas de Porter, ¿sí? Acá están explicadas el resumen de las fuerzas de Porter que rigen la competencia industrial. Y tienen que saber explicarme las cinco fuerzas de Porter, ¿sí? Todo esto ya lo vimos, después vemos que hay tipos de estrategias. Bueno, los tipos de estrategias serían, ahí se los comparto. Ese también está bastante resumido, así que les va a resultar fácil para estudiarlo. Yo todavía sigo gestionada, no termino más. Bueno, este que habla de los tipos de estrategias, que tienen 16 tipos de estrategias,
entre ellas las genéricas de Porter, que son liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. Este es un texto bastante completo, pero que resume un montón el tema de las estrategias, ¿sí? Después las van a ver en otros lados también, pero acá están bastante completo y resumido, ¿sí? Hasta acá se entienden todos los temas, es nada más estudiarlo o hay algún tema que no, que se les haya pasado que no entienden o que me quieran consultar algo, no sé, en particular. Vamos, seguimos. Bueno, ¿cómo? No, no. Lo único que por ahí hay ciertos autores que son muy, muy emblemáticos, ¿sí? O sea, si me van a poner los 14 puntos de Deming, no me pongan que son de otra persona. O sea, hay cosas que, bueno, son los padres de la calidad, por ejemplo, o cuando hablamos de Porter, bueno, es de Porter. O sea, hay cosas que son muy obvias, pero después no es que me voy a poner muy en exquisita en, bueno, el tema de las escuelas también. Si me ponen, no sé, una escuela humanística y me ponen, no sé, Taylor, y bueno, entonces como que no entendimos bien el concepto. O sea, relaciónenme un autor con por lo menos con su campo de actividad, ¿sí? Sería incorrecta porque Taylor pertenece a la Escuela de la Administración Científica. Exacto, bueno, a eso me refería, que si no es humanista, no me lo pongan como un humanista, ¿sí? Como que es algo medio obvio para ver si entendieron el concepto, ¿sí? Sería Bueno, formalista y autoritario. formalista y autoritario. Hablando de eso, hay el punto, bueno, después está el de poder, autoridad y los de motivación, ¿sí? Recuerden que había 3 o 4 modelos de motivación en el artículo. Bueno, eso sería como lo que más deben saber. Bueno, en realidad es todo lo que les di, tampoco, pero son cosas así como puntuales, ¿sí? Bien. Y después quedó el tema del precio. Creo que vimos en la clase 6. No, el de mercado, que ahí tuvieron que hacer, bueno, segmentación de mercado y ¿Estaba comportamiento compartiendo, profe? del consumidor. No, no, lo estoy abriendo. Ah, ok. Ahí se los comparto. Claro, bueno, pero también entra para el parcial, la teoría, ¿sí? El concepto. Eh, el concepto de la teoría de la segmentación de mercado, el precio, las definiciones en realidad, ¿sí? No les voy a hacer un ejercicio de eso como en el trabajo práctico. Pero bueno, lo que está en el PowerPoint, ahí se los paso. ¿Con respecto a qué? No entiendo. Sí, sí, el trabajo práctico yo lo voy a corregir y se los voy para los que lo tengan que volver a realizar, eh, se los voy no, pero ese es perdón, me estoy confundiendo. Yo el que les voy a volver a corregir y es el que va con nota, es el de aeronáutica. Este no. Este me lo tienen que presentar. Obviamente que si tienen algún error, yo les voy a dar una devolución, pero este no es con nota de este trabajo práctico que estamos hablando ahora. ¿Estamos hablando de lo mismo?
Siga con el parcial, profe, después vemos. A ver si... de esta diapositiva estoy hablando yo, ¿sí? De estas definiciones. Mercado y entorno. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí, Proveedores, profe. bueno, el entorno del mercado. A mí me interesa que ustedes sepan estos conceptos, que es independiente a cómo hayan hecho el trabajo, ¿sí? Si después pudieron identificar con el producto que eligieron, bien o mal, el análisis que hicieron de ese entorno es otra cosa, pero estos conceptos básicos, teóricos, los tienen que saber, ¿se entiende? O sea, tienen que saber cuál es el entorno del mercado, el microentorno, el macroentorno, cómo se... Y además acá hay un montón de conceptos, la clasificación es de mercado, según qué. Fíjense que yo acá en realidad, si bien tienen información complementaria, les estoy pidiendo lo básico, o sea, que por lo menos se sepan las clasificaciones y que entiendan de qué tratan las clasificaciones, ¿sí? Los modelos de comportamiento del consumidor, eso lo tienen todo más desarrollado en la información que yo les di, pero acá mínimamente tienen que saberse estos conceptos y saber explicarlos, ¿se entiende? A este trabajo práctico me Sí, refería yo. profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, ahí les dejo de compartir eso. Eso estaba asociado a tres bibliografías que complementaban ese PowerPoint, ¿sí? Que era la de segmentación de mercado, la otra era el capítulo 6, que es comportamiento del consumidor, y el otro capítulo 3, que era el mercado y el entorno. Eso les ayudó a hacer el trabajo práctico del producto, ¿sí? Que también me tienen que entregar, pero este es con asistencia, o sea, es entregado o no entregado, que es la tarea de la clase 6 que le pusimos mercado, ¿sí? Bueno, y después tenemos ya en la clase 7 el de aerolíneas. El trabajo de aerolíneas que está asociado a a ver, esperen, no lo veo. Tienen lo de formulación de estrategias también. Y creo que les había dado algo más de bibliografía, no era otro PowerPoint, no, yo acá no lo encuentro, pero bueno, hasta ahí son todos los temas que tienen que ver con la organización, el mercado, el entorno y demás. Después, los otros temas son los que vimos la clase pasada. Y además de eso, habíamos visto ya los principales temas la clase pasada y hoy vamos a compartir el texto de Kalecki, ¿sí? Que en realidad ya lo habíamos empezado a ver la clase pasada, pero nos quedó lo de Kalecki, que era la última parte para el final. Y les pedí que lo leyeran para ver si había algo que me querían consultar o que no habían entendido. ¿Cómo van con eso? ¿Lo leyeron? ¿No llegaron? Bueno, alguno me dijo, Pablo, creo que me había No, dicho yo que... a Calecki no llegué todavía. No, profe, Bueno, no estudié todavía. bueno, Bueno, yo tampoco, profe. vamos a hacer una cosa, vamos a ir viéndolo juntos en estos minutitos que no nos queda mucho, pero si lo puedo hacer rápido y abrir.
Bueno, ¿por qué no me aparece? Ahí lo ven. Bueno, el texto este habíamos visto que la primera parte, la clase pasada, hablaba de la teoría de precios, sí, un poco habla de esta relación entre la economía ortodoxa, los precios, la asignación de recursos, y empieza a cuestionar todo esto, los principios neoclásicos sobre la formación de precios y la asignación de recursos. Eso es toda la primera parte del informe, que explica, la verdad que está muy fácil de explicar, solamente lo tienen que leer y bueno, y repasar. Explica la teoría de precios, o sea, acá también lo tienen simplificado, por qué ellos consideran que esta teoría ortodoxa no es aplicable. Eh, Bueno, acá lo que explica, por ejemplo, la teoría ortodoxa muestra como una de las principales conclusiones que si todos estos supuestos se cumplen, los precios funcionan como inmejorables indicadores o incentivos, esto ya lo vimos, que los oferentes y demandantes actúan como tomadores de precios, o sea que ninguno tiene el poder. Bueno, explica un poco lo que ya hablamos de la teoría de precios. Habla un poco de la teoría neoclásica y el sentido común y empieza a discutir este concepto, que es interesante, quiero que lo lean ustedes y que lo analicen, pero es más o menos lo que ya estuvimos viendo. Y entonces se empieza a analizar cómo es imposible, desde el punto de vista con el grado de concentración de mercado que tenemos en la Argentina, cómo se limitan estas políticas liberales que podrían en principio parecer muy, muy fáciles, ¿no? Entonces empieza a dar ejemplos de por qué el mercado argentino son oligopolios y hay una concentración muy grande donde hay, bueno, carterizaciones, donde hay concentraciones muy importantes de precios. Esto ya también creo que lo vimos la clase pasada. Eh, y bueno, por último, explica en función a esto cuál es la teoría calequiana de los precios y la distribución como posibilidad de abordaje alternativo a lo que sería la teoría de precios clásica. Y entre muchas de las posibilidades que aborda, Kalecki lo que explica es que los precios eh, se, es una de las teorías tradicionales heterodoxas que hablan de que los precios están relacionados con el grado de monopólico, ¿sí? Los monopolios o oligopolios, con el grado de competencia o el grado de concentración que tienen los precios. Entonces, acá la teoría de precios según Kalecki habla que, bueno, para tener una visión más realista, separó entre dos tipos de mercados, aquellos de las materias primas y productos terminados cuya estructura es relativamente semejante a la teoría de precios clásica, es aquellas, como dije, de los commodities o los mercados sí, los mercados de commodities, más que nada podrían llevar este tipo de demanda. Después están los mercados de productos finales manufacturados que tienen un precio que están determinados por los costos, ¿sí? Primero hace esas dos diferenciaciones. Y después habla de que los precios, eh,
bueno, simplificando y haciendo como un poco, porque me queda poco tiempo, pero eh, los factores para tomar en cuenta de las empresas para fijar los precios de los productos pueden reducirse básicamente a dos variables: los costos unitarios directos o los medios, ya que las empresas están preocupadas por su margen de ganancia y no quieren que sean relativamente bajos respecto de aquellos, y los precios de otras firmas que aplican productos similares, ¿sí? Para no, porque las empresas se fijan en los precios de sus rivales, que no se alejen mucho con respecto a lo que podría resultar una pérdida de porción de mercado. Entonces, ahí básicamente serían como dos características, muy así simplificado, en cómo se determina el precio a partir de un recargo X sobre los costos medios, ¿no? Y esto, entonces, lo que remarca Calegui como una diferencia con respecto a otros autores es que la magnitud del recargo que puede fijar la empresa va a ser en función del grado de monopolio que ella detenta. ¿Qué significa esto? Que, bueno, que la distribución del ingreso, que existen empresas que son formadoras de precios y ellos van a poder marcar una mayor diferencia de la que puede marcar ese recargo sobre los costos medios para llegar a la ganancia y poner el precio, ¿no? Entonces, lo que me interesa es que eso, a ver si se me está por terminar, así que queda un minuto. Eh, bueno, quiero que lo lean desde esa perspectiva, porque lo que está explicándoles ahí el texto es esto, ¿sí? Que no solamente tienen que tener en cuenta los costos de la competencia, sino el grado de monopolio, de concentración que tienen sobre el mercado esos formadores de precios, ¿sí? Porque eso va a hacer que el precio sea uno u otro. Más o menos se entendió rapidito de qué hablaba el texto, pero bueno, eso es lo que ustedes más o menos tienen que entender, ¿sí? Sí, profe. Bueno, si les parece, ya los dejo libres, así, porque no, si no tienen ninguna otra duda más, les queda leer mucho, estudiar y me consultan cualquier cosa por mail. ¿Les parece? Porque se nos está por cortar. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe, gracias. No, A profe. ustedes, chicos. Bueno, gracias, igual.